Tu voz en Europa, el programa de Patriotas por Europa, donde los diputados de Vox tratamos los temas que más te interesan. Hoy tenemos aquí a la doctora Turllolsa Carmen, que nos va a contar su legítima preocupación, su legítima demanda por la situación que están viviendo los médicos en España. Es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Si los médicos no están bien, ¿quién está bien? Pues son cosas que muchos de nosotros podemos no terminar de entender, ¿no? Como en un entorno donde los derechos laborales están garantizados, ¿no? Y hay ese clamor incluso por aumentarlos, puede haber profesionales, incluso los profesionales que más nos deberían importar a todos, porque cuando alguien está pasándolo mal, lo que pide es un médico, no tengan ni los mínimos más básicos garantizados. O sea que vosotros trabajáis más de 35, más de 40 horas semanales. Más de 40 no. Cuéntanos un poco la situación, porque yo creo que es importante, porque cuesta creérselo. Yo quería empezar dando las gracias. Antes de eso, me gustaría dejar claro que si hoy yo estoy aquí, que probablemente tenga una cantidad de médicos pendientes de esto muy alta, es porque no estamos acostumbrados a que se nos dé voz. Y nos la habéis dado y lo quería agradecer. O sea, estoy profundamente agradecida. No, nosotros agradecidos, porque además pues, por vuestro servicio cada día, con cada ciudadano español, ¿no? O sea, al revés, gracias por vuestra vocación, gracias por vuestra entrega. Creo que ha sido de tal medida que ha pasado mucho tiempo sin que supiéramos lo mal que lo estabais pasando. Claro, pues lo que nos ha pasado a los médicos es que somos unos personajes en la vida española, ¿no? En el que gente con 17 años empieza a pensar en medicina para conseguir esa nota de la EBAU, que es la más alta. Te metes 6 años de carrera, te pones a pensar en el MIR, intentas competir contra gente que tiene notas como la tuya o más alta para conseguir una plaza en el MIR, te pasas 4 años o 5 de residencia, terminas y te ves embaucado en unas condiciones laborales que no has tenido ni tiempo de pensar, que son unas características que solo se le pide a los médicos. O sea, trabajar ahora mismo 48 horas de media. ¿Cómo hacemos para trabajar 48 horas de media semanales? Se miden cada 6 meses. ¿Eso qué significa? Que tú puedes trabajar 90, 70, 90, 70, tener una semana libre porque hay un puente. Ya cumples 48 semanales. Entonces, cuando toda la gente se va en Semana Santa con sus hijos tranquilamente, pues tú estás pagando tus 5 o 6 semanas de la media en España son 60-70 horas, los médicos. Y es lo legal. Pero además continuadas, ¿no? O sea que claro, y luego de esas 60-70, ¿cómo se consiguen? Pues haciendo de 24 en 24. Entonces, tú trabajas en bloques de 7 horas, que puede ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 de la tarde a 10 de la noche, señores. Que es que ya son horarios graciosos. Y luego a eso le tienes que sumar 17 horas entre semana o 24 horas los fines de semana. De tal manera que los médicos tenemos 2 jornadas laborales. Una jornada ordinaria, que es la que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Tu jornada de 40 horas, en nuestro caso de 37 y media. Y luego una jornada complementaria obligatoria. Y la jornada complementaria es la ciudad sin ley. La jornada complementaria se obliga a las horas que quiera el hospital, que quiera el jefe de servicio o que quiera el gerente, o en este caso, que quiera el gobierno. Las horas que necesite España. Entonces, la realidad es que en los últimos años las horas que necesita España pues son inalcanzables. Son jornadas de 100 horas a la semana. No, porque cada vez hay menos médicos, ¿no? Además, muchos se están jubilando, o sea, no podéis ni coger vacaciones, ¿no? Ni podéis, o sea, pero y ya todo no seguido tanto. Que no es ni, o sea, pero quiero decirte que se puede mantener la lucidez tanto tiempo seguido y poder, no. O sea, es inhumano, ¿no? O sea, no. que es que lo que se está pidiendo lo que se puede, no se le exige a nadie y además, bueno, puede. No, incluso... y además está demostrado que no es verdad. O sea, ¿qué hemos hecho? Estar callados. ¿Cuál ha sido el error de los médicos en España? Estar callados, infinitamente callados hasta cuando nos estábamos muriendo en el COVID. Callados hasta cuando llevábamos bolsas de basura en la cabeza. Callados, perpetuamente callados, trabajando. Y no decir nada, no quejarnos nunca, no levantarnos nunca, no hacer huelgas. Nos habéis dado prioridad a nosotros, nos habéis dado prioridad a los pacientes, porque es lo que ¿no? se nos ha dicho que hace el buen médico. O sea, estamos hablando de unas personas con unas características, o sea, ultra buenos estudiantes, incapaces de salirse de las normas.
sea, el médico es una persona de unas características distintas. ¿Por qué? Porque son necesarias para sobrevivir. Porque tienes 6 años de carrera en los que ya se van a medir esas características. Tienes que ser de los mejores de tu clase, tienes que ser competitivo. Tienes que conseguir desarrollarlo ahora mismo con humanidad, con don de gentes, poder adaptar tu discurso a las circunstancias. Todo eso ya lo cumplimos. Y ahora, además, tienes que conseguir estar despierto 24 horas y desarrollar tu trabajo y no decir nada. Ya. Y si lo dices, si alzas la voz, como he hecho yo, van a ir a por ti y te lo dejan claro. Sí, pero se han aprovechado de esas circunstancias, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que aquí el empleador, en el caso de los médicos que atendéis en la sanidad pública, es la propia seguridad social, ¿no? La propia, o sea, el Estado español, que muchas veces también es quien regula las condiciones laborales en cualquier otro sector, y lo que os pide a vosotros se reconocería casi como explotación, ¿no? En cualquier otra área, ¿no? O sea, o más allá, o sea, sería ilegal. O sea, Es sería tan ilegal. absurdo como que yo esté en mi casa viendo la tele y vea cada día cómo entran a negocios de todo tipo porque hay explotación en ese negocio. Y entonces lo que me enseñan es a la Policía Nacional tirando una puerta y sacando a gente que está trabajando a las 2 de la mañana. Y que llevan 16 horas trabajando, 17 horas No, y trabajando. al médico se le exige. Pero tío, si yo estoy todos los días así. No, y además muchas veces contratando, que también está el tema de los interinos, el Claro. tema de contratos, o sea que... Ya aparte o sea, de que los contratos incumplen es- con todo lo que exigen, ¿no? Exacto, O sea, incumplen con todo lo que exigen. ¿Y por qué? Porque se nos ha convencido primero a los médicos, se nos ha convencido de que el buen médico es ese, el que no dice nada, el que no se queja, el que aguanta esas circunstancias, porque si tú alzabas la voz, es que no vales. Tú no vales para ser médico, no tienes vocación. no, y asumiendo una mala gestión tremenda, ¿no? Porque Claro. realmente el que gestiona asumiendo, o sea, no garantizando el número de médicos, no organizando bien las horas. El o que sea, abre hay un problema. servicios sin tener esos profesionales. ¿Tú te imaginas abrir un bar? Que yo te diga, oye, vamos a abrir un bar. Marga, venga. Vamos a liarnos Ya. la manta a la cabeza y vamos a abrir un bar. Y tú lo primero que me vas a decir es, Carmen, ¿cuántos trabajadores necesitamos? ¿Y cuánto dinero necesitamos para Sí, esos sí. trabajadores? Aquí hemos abierto bares No, y hay sin aforos, ni y hay- mirar si teníamos clientes. y sin ni mirar lo que íbamos a metiendo más, gastar. ¿no? O sea, Claro. los cupos no han parado de aumentar. Claro, El entonces- número de profesionales incluso ha decaído porque se están jubilando, porque después del COVID es Porque verdad que migran. hay mucho, claro, estas condiciones, ¿no? Y luego hay muchos médicos que están en una situación de estar quemados, pero como síndrome, ¿no? O sea, que hay unas bajas porque realmente se ha llegado a la situación de morirte, ¿no? Es que Pero bueno, ahí viene otra ¿qué cuestión muy ocurre, ¿no? divertida, ¿Qué ocurre? Que sabemos es- de médicos que se han muerto de guardia. Sí, y después de alertas y que han abortado durante una guardia y que desarrollan todo tipo de síndromes. Yo me acuerdo, yo saqué un post en el que la gente contaba qué es lo que hacía en su cuerpo la guardia. Había una cantidad de urticarias, o sea, una cantidad de lesiones en la piel por el estrés. Porque es que no estás hablando de estar en una línea de producción 24 horas, que sería una salvajada, ¿eh? Es que estás hablando de que en esas 24 horas, en mi hora 23, puede llegar tu hijo en parada cardiorrespiratoria. Y que yo sea capaz de reanimarlo, está la vida de tu hijo, de tu vecino, de tu padre. Sí, lo que tiene que ser una reivindicación entonces- de todos, porque entonces, es verdad que no se puede atender yo bien en esas así condiciones. no te voy a atender en las mejores condiciones. Y es absurdo que tenga que explicar esto. Es absurdo. Lo que le hemos reconocido al del autobús, al del camión y al de cualquier transporte, de que pare cada 2 horas, no se lo reconocemos al médico. El piloto, pero se nos ha ocurrido ir en un avión y, oye, a ver si el piloto le da una diarrea, pues, qué fastidio, a ver qué hacemos. Pues es que eso lo hacemos con los médicos. Si al médico le da una diarrea, pues no hay médico. Bueno, no, No- ese no- médico no hay hemodinamista. o se tiene que superar y tiene que actuar, incluso ¿qué muchas hace- veces, como qué has hace ese comentado, médico? perdiendo un bebé. Claro, porque ¿qué no hace puedes- ese médico? Seguir trabajando, abortando. ¿Qué hace ese médico? Ir con diarrea al hospital. ¿Qué hace ese médico? Ir con COVID al hospital. ¿Qué hace? Ir a trabajar, cueste lo que cueste. Aunque sea su vida, aunque Claro, sea su salud. O sea, ahora efectivamente. mismo estás ¿Sabes cuántos costando la médicos salud. murieron durante el COVID? 126. 126 muertos trabajando. ¿Hemos dicho algo de esto? ¿Hemos hecho algún No, tipo que de...? la primera o sea, sesión que hubo en el Parlamento Europeo después del COVID sobre seguridad laboral fue para que habláramos de la ergonomía de cómo los diputados teníamos que trabajar porque íbamos a estar teletrabajando. Y yo pregunté, ¿pero no vamos a hablar del riesgo que han sufrido los médicos que no han tenido materiales de protección? O sea, es como exponer a un
un trabajador a estar en la 10ª planta sin arnés, ¿no? Pues para mí, pero que no se ha hecho nada después, claro, tampoco. No, pues porque para mí esto es lo que está pasando en España. O sea, lo que está pasando en España es que todos somos conscientes de que ese problema nos llega o nos va a llegar, porque todos somos conscientes de que en algún momento vamos a ser enfermos o vamos a tener un enfermo alrededor. Todos somos conscientes de que tener médicos es vital para un país, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque es tan doloroso la situación, o es te pone tan nervioso oír un médico diciendo así no, o sea, así vas a vivir peor, que prefieres mirar a otro lado. Bueno, no, O sea, o tiene que ser una reivindicación de todos, ¿no? Porque es kamikaze. Es que está o sea, en el siendo fondo una reivindicación de todos. Es absurdo, no es coherente, es contra, pero contra nuestros propios intereses, claro, no pero, velar por los intereses del médico, claro, ¿no? Que no porque además hay profesionales en el mismo hospital que sí que han ganado otros derechos, ¿no? Claro. Entonces es como... ¿Cuándo se ha levantado el médico? Que es lo que tú me empezabas preguntando, ¿no? Los médicos nos hemos levantado cuando nos lo han dado por escrito. Oye, que aquí pone que vamos a seguir trabajando 24 horas hasta que nos moramos. No, o sea, hasta los 55 años. Y empeorando todavía más las cosas, ¿no? Y que a los 55 años ni siquiera, que es que a los 55 años va a depender de las necesidades de servicio. ¿Pero qué es las necesidades de servicio, señores? O sea, ¿quién determina necesidades de servicio? No, y todo esto además con una remuneración completamente insuficiente, ¿no? O sea, una remuneración además, absurda. Y queriendo no permitir que haya una compatibilidad entre el desempeño del trabajo público y privado y otro montón de condiciones que son completamente abusivas y que no se los permitirías, ese tipo de restricciones no se las permitirías en otros sectores. Nosotros, a los trabajadores. Ahora mismo, los médicos es como que quieran de nosotros que nosotros hagamos sanidad contra los médicos. Que hagamos leyes contra los médicos. Que tú te sientas cada día que tienes un país en tu contra. O sea, que tú sientas cada día que si se toma una sola medida, seguro que sales perdiendo. Que pero cuando se le baja el salario a alguien, se le va a bajar a los médicos. Absurdo, todo claro, completo, ¿no? Entonces, claro, pero entonces dices, oye, que vamos a decir, chicos, nos unimos todos. Sí, venga, 200.000 médicos enfadados. Es que es algo apasionante. Nunca en la historia de España los médicos han estado de acuerdo. Lo primero porque tú la sanidad la tienes dividida en autonomías, ¿no? 17 modelos sanitarios, 17 salarios distintos, 17 condiciones distintas. Vale, lo único que unía esos 17 sistemas sanitarios es el Estatuto Marco, que es la ley nacional para todos los sanitarios. Vale, resulta que hacemos un Estatuto Marco que desde 2003 no se había hecho y se mantiene esas condiciones paupérrimas solo para los médicos. Entonces, bajo el horario laboral a todos los sanitarios, menos a los médicos. Jornada complementaria para los médicos. Los privilegios de los médicos. Y encima es que aún te dicen, no, es que claro, los médicos ganáis como ministros. Es que aún tienes que aguantar a un gobierno diciendo que ganamos como ministros. Que es absurdo, que nuestras peticiones son absurdas. Pero tú te imaginas ser un profesional y que en mitad de un conflicto salga un político a decir que tus reivindicaciones por las que se han movilizado 200.000 médicos, que desde el 95 no había habido una huelga, son absurdas, incoherentes, nos han dicho también. Pero ¿de verdad tú crees que hay un solo médico absurdo en España? Yeah. ¿Que tú crees que hay un solo médico perdiendo su salario? Falta de respeto, ¿no? O sea, en vez faltas de respeto, o sea, crear más conflicto, conflicto con enfermería, conflicto con no sé quién, conflicto con no sé cuántos. Llevamos un año sin hablar de médicos. Un año hablando de distintos tipos de conflictos. No, para igualar, para luego, la realidad es que al que han empeorado todas las condiciones es a los médicos, ¿no? O sea, no, a los que... Al que no le han mejorado nada. O sea, ¿cuántas horas puede trabajar una enfermera? 37,5, ahora 35. ¿Cuántas horas puede trabajar un celador? 37,5, 35. ¿Cuántas un médico? 48. De media. ¿Qué ha pasado no aquí? Puedes trabajar en otras cosas, no puedes trabajar... ¿De quién están hablando? Porque, oye, a mí todos los días me dicen lo de, es que, si es que yo lo entiendo, que estáis muy cansados con 24 horas, pero entonces no os iríais a la privada. Señores, el celador se puede ir a la privada, la enfermera se puede ir a la privada. No te quiero decir. Bien, entonces, respeta, ¿qué hacemos? Que como este prestigio. señor puede ir a la privada, le castigamos con 24 horas para que no vaya. Quiten si quieren la privada, hagan lo que les dé la gana, Remunera pero paguen bien, a los médicos. Hagan consecuencias. Claro. O sea, son los únicos profesionales sanitarios que, después de haber recibido una formación, o sea, yo creo que es la carrera profesional que más inversión de tiempo supone, que además supone seguir estudiando toda la vida para poder seguir dando... Por ley, porque es que en el Estatuto Marco eso sí que lo pone. Un talento que está haciendo que los médicos al final sean los mejores formados. Y quizá no hemos visto el horror de la gestión sanitaria porque los médicos han tapado eso.
han suplido con su esfuerzo y comprometiendo incluso su salud para salvar lo que a nivel institucional no se estaba resolviendo, ¿no? No, y porque es que nos hemos dedicado a lo nuestro, que es la medicina. Ya. Si es que yo no tengo por qué estar ni haciendo redes sociales ni viniendo a generar... Eso sería nuestro trabajo, y has venido aquí, te lo agradezco infinito, no, por eso, porque es nuestro trabajo. Y yo también es lo agradezco, nuestro porque trabajo. es que es así de triste, que es que yo tenga que terminar dejando la medicina para defender que tengamos las mismas condiciones que el resto de sanitarios. No, y además que tus intereses, si son de alguien, también son de los pacientes, son de todos nosotros. O sea, pero si es quiero que yo decirte que también hasta soy egoístamente paciente. todos, es que ¿no? yo Por eso. también soy paciente. Y ahora hemos visto estas situaciones, ¿no? No podéis cogeros vacaciones, las guardias son eternas, hay gente que no puede moverse de un radio de acción porque, bueno, es que encima hay zonas donde no hay de difícil cobertura, donde no hay sustitutos, no hay suplentes, entonces tiene que ser el mismo médico. ¿Es posible atender a más personas? ¿Es posible ampliar la atención médica a todas estas personas que se está proponiendo que se regularicen en España? ¿Es posible? Y los unicornios y la paz en el mundo. O sea, no. La medicina es cara. Los sistemas sanitarios son caros de pelotas. Caros. Los puedes pagar como te dé la gana. Con pública, con privada, con aseguradoras, con no sé qué, con donaciones de Mancio Ortega, con lo que tú quieras. Pero es súper cara. Entonces, tú tienes ahora mismo un sistema ultratensionado. Esta palabra que os suele gustar... Sí, no, pues hablamos ¿no? de citar cada minuto. Claro, entonces ultratensionado. Tienes médicos de inmensos. atención primaria que están atendiendo 60 pacientes al día. 60 pacientes al día son menos de 5 minutos, en lo que la ancianita ha cruzado la puerta y ha conseguido quitarse la zapatilla para enseñarte el pie, tú le tienes que decir, por favor, sálgase. Se han acabado sus 5 minutos. O sea, en 5 minutos una persona te tiene que contar su vida. Tú preocuparte por su vida, aplicar medicina, saber diagnosticarle, mandarle un fármaco, recetárselo y decirle que tenga un buen día y sonreír porque tienes que ser humano. Tiene que ser muy frustrante, Esto ¿no? es Querer absurdo. sanar, querer es ayudar. Absurdo. Entonces, cuando estamos en este sistema en el que estamos diciendo no podemos más, tenemos que pegan a 2 médicos al día, 2 agresiones denunciadas al día. Tenemos la tasa de suicidio consumado más alta de todas las profesiones. O sea, el médico piensa en suicidarse y se suicida y lo consigue. Y lo hace en su trabajo. No veo ningún sitio en el que estén sacando médicos diciendo, mira, se ha muerto en su trabajo. Pues se mueren. Cada año, varios médicos. Compañeros míos, varios. Qué horror. Se suicidan en su trabajo. Tenemos médicos que están dejando la profesión. Tenemos un 94% de burnout en médicos menores de 30 años. Un 94% en medicina es una estadística que te tiene que volar la cabeza. O sea, si ahora mismo llegamos aquí y decimos, tenemos un 94% de algo, es que lo tenemos todos. Y no pasa absolutamente nada. Y en todo ese contexto, dicen los médicos, no podemos más. Sacan un estatuto marco, se siguen riendo de nosotros, nos siguen insultando. No podemos más, no podemos más. Y en todo esto dicen, no vamos a hablar de médicos, pero oye, vamos a atender 500.000 personas más en este sistema sanitario. No va esto de xenofobia, no va de inmigración, no va de racismo, va de números básicos de 2 más 2. Si no llegamos a lo que tenemos ahora mismo y sumamos 500.000 personas más a un sistema tensionado, no sale. No salen los números. Entonces, o damos números para tomar esas medidas o decir a la población que vamos a atender, porque somos nosotros súper guays, ¿no? O sea, todo el mundo es súper comedido con sus medidas sanitarias, pero España no pasa nada, si total lo van a hacer sus médicos. Pero ¿cuántos médicos se van a contratar para esas 500.000 personas? No, que están comprometiéndose a vosotros. O sea, claro, que no están... Ellos prometen, pero... Que estáis diciendo que vamos a atender, pero ¿quién? ¿Nosotros? ¿O quién los va a atender? ¿La enfermería? ¿Los celadores? ¿Quién? Porque los médicos no podemos más y llevamos un año diciendo que no podemos más, señores. No, que no va a haber atención para nadie. Claro, o sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajar la calidad de la atención. Ryanair, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Volumen, volumen. Claro, tú tienes más volumen, más barato. Ya está. Eso es lo que podemos hacer. O sea, ancianita que venía usted caminando, cojeando a contarme sus dolencias desde hace 10 años. Porque ha esperado 10 días de media al médico de atención primaria. Y cuando yo la voy a atender, señora, usted tenía 5 minutos y ahora tiene 4. Esos son números.
Y entonces no voy a mirar, no voy a Claro. diagnosticar. Y Entonces, eso, cuando pues, usted me pegue, no me van a pegar 2 o 1, como pasaba hace unos años. No, me van a pegar 4, porque la gente no puede más. Cuando yo tengo un hijo y no tiene un pediatra asignado, menos. Ahora tengo 3 y ninguno de los 3 tiene un pediatra asignado. Porque estamos haciendo políticas sanitarias de unicornios, de que cae del cielo. La sanidad cae del cielo, es gratis, es universal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo políticas sanitarias, estamos haciendo creencias sanitarias. O sea, no hay números detrás de eso. no, y que además Y los cuando números hablamos que hay son letales. de universal, o sea, ya no son los 500.000. Universal es quien venga. Y ya no es para atender una urgencia, es para dar cualquier servicio, ¿no? Claro, Eso- o sea, mira, eso sí que es una parte que yo querría explicar, porque creo que cuesta entender a la gente que no trabaja en sanidad, que es, nosotros sí teníamos una atención universal. Teníamos una atención en la que el que venía a urgencias, con una urgencia, era atendido. ¿Qué ha pasado en España? En España se va a urgencias con una urgencia o sin una urgencia, porque no pasa nada. ¿Vale? En otros países nosotros tenemos tasas moderadoras. Tasas moderadoras es que tú vas a urgencias porque te lo inventas, porque te da la gana, como pasa en todos los países, porque es gratis. En España lo que es gratis, pues generalmente nos mola. Entonces, tú vas a urgencias, yo como médico digo, eso no es una urgencia y tienes una tasa moderadora, que puede ser 5 euros, que puede ser 7 euros, que puede ser 1 euro. ¿Vale? Pero eso hace que la gente no acude a urgencias. En nuestro país no hay tasas moderadoras, ¿vale? Con lo cual ya cuando tú no dabas a la población una atención sanitaria, siempre podía acudir a urgencias. Con lo cual, donde nosotros veíamos la concentración de gente era en atención primaria y en urgencias. Vale. Lo caro en un sistema sanitario no es eso. Lo caro no es una persona en una consulta viendo 60 personas a medio eurito. Son los quirófanos. Los quirófanos son caros. Y de eso sabemos mucho los anestesistas, que es que la ministra es anestesista. Los quirófanos es lo que va a ser un problema. Las listas de espera quirúrgica es lo que es un problema ahora, porque tienes 1 millón de españoles, 850.000 españoles esperando una cirugía. Y tú ahora mismo has dicho que el que venga a España se puede operar igual que un español. Entonces, si yo tengo a mi marido trasplantado, tiene un trasplante renal, ya te digo yo que si yo tuviera a mi marido en Francia, me habría venido a España. Y si yo tuviera a mi marido en Latinoamérica, me habría venido a España. Porque hay que estar loco para tener una patología fuerte de la que va a depender toda la economía de toda tu vida y no venir a España. Porque en España te van a operar gratis y no lo va a hacer ningún otro país del mundo. Bueno, por ahora, pero cuando luego ya no dé, o sea, realmente No, no si se va- siempre da. ¿Cuándo no da? O sea, ¿cuándo va a parar esto? Pues, ¿Cuándo? ¿Cuando se suiciden eso es más? justo, ¿Cuando ¿no? nos El tema pegan del más? colapso, esa es la situación a la que estamos llegando, que Claro. vamos a llegar a una situación de colapso que al final vas a tener que elegir a quién tratas. Pero o a es que quién haces ya las elegimos cirugías, a o las quién tratas. o las listas de espera. Claro, pero es que eso ya Eternas. es así. Ya eliges a quién tratas. O sea, tú le estás diciendo a la gente que cuando tiene un menisco roto, le vas a operar en 7 meses. Ya le estás poniendo en una situación en la que de verdad alguien me está planteando, le he dicho un menisco por decir algo sencillo, pero te voy a decir, yo si tengo que vender mi casa porque mi madre no tenga cáncer de mama, vendo la casa. O sea, estamos poniendo semejantes listas de espera que hay que ser muy poco previsor para no hacer todo lo que esté en tu mano para saltártelas. Sea ir a un seguro privado, sea intentar acelerar pruebas, sea lo que sea. Y entonces ahí vas a hacer una diferenciación en España. Vas a hacerla porque ya está. Porque estás planteando semejantes listas de espera que sinceramente se va a conseguir salir de esa lista de espera el que se lo pueda pagar fuera de esa lista de eso espera. es elitista. O sea, al Claro, final, eso es totalmente elitista. Tanto tema de la Europa social, de la España social, y realmente lo que estás es desatendiendo. O sea, lo que estás Claro. dejando, o sea, lo que no estás dando es un servicio de salud. No, estás Porque haciendo una un lista sistema espera, de sí, ya. pobres y un sistema de ricos. Pero es que ni siquiera el sistema de ricos, que es la privada, es de ricos. Porque es que ahora mismo tú tienes un seguro privado y las listas de espera también son esas. No, es que nos están haciendo todos pobres, ¿no? Esa Claro. es una manera de... Claro, o sea que no estamos igualando a la baja. Vamos a esperar todos Sí, que esto. al final es desatención, porque 7 meses con un menisco roto, ¿cómo vives, no? O sea, es que No, eso pues es de- eso, pues que se te bloquea la rodilla y vas así, pero que esto es, y también es de gestión Empeora la sanitaria. gestión Te también. quiero decir, cuando esa gente se toma una baja, cuando tú tienes un trabajador, nosotros, por ejemplo, en la unidad del dolor crónico, vemos gente que tiene dolores totalmente invalidantes, no te puedes levantar de la cama.
Si una persona con 30 años tiene una hernia y no se puede levantar durante 7 meses de la cama Son bajas hasta que le laborales. vea un neurocirujano, pues está de baja. Hasta que se lo arreglas. Pues puede estar de baja 7 meses, 1 año o lo que tú tardes en arreglarle ese problema. Ahora mismo la media de eso es 1 año. Pues está en 1 año. ¿Y cómo puede ser que sea una ministra, que sea médico, que no entienda Anestesista. Por eso, Como ¿cómo yo. puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque sí lo entiende perfectamente. O sea, nosotros antes, mira, parte de lo que nos ha pasado a los médicos es que nosotros pensábamos que no se nos entendía. Nosotros de verdad hemos vivido pensando que es que como hablábamos un idioma de raros y como era un tema que no interesaba, pues no se nos entendía. Pero ahora ya eso no se puede decir. O sea, sabe perfectamente lo que pasa, sabe perfectamente el problema, lo ha vivido, porque es verdad que ha hecho guardias y es verdad que ella ha estado en trasplante, lo ha vivido y no tiene capacidad de solucionarlo. Entonces, en vez de coger y tener autocrítica y decir, yo no soy capaz de esto. O sea, a mí me gustaría que vinieran los unicornios y pagaran nuestra sanidad, pero es que no va a ser así, es que esto va a haber que pagarlo y efectivamente, y donde más pagues, pues más sanidad tienes. O que no les importa la salud, ¿no? O sea, realmente esta gestión no está poniendo la salud de las personas como una prioridad. No tiene la capacidad de hacerlo. Lo vende, además vende salud para todo el mundo, pero que realmente hay salud para nadie. No, porque son tales conceptos. O sea, ella, de verdad, yo creo que ella ha pensado que ella era la mejor para ejercer ese cargo, que ella era capaz de hacer eso, que ella tenía las características para hacer eso y luego no ha tenido la humildad de decir, no soy capaz. Y entonces, en vez de tener esa humildad, ha dicho, no, es que mentís. Es que no os lo merecéis. O a lo mejor es que hay una ideología que ciega, ¿no? O que hay una ideología que ciega, pero es que a mí pensar que un solo médico... Que el español es que luego parece que es el último en la cola, ¿no? O sea, para mí, el médico de por sí, por sus características, está acostumbrado a hacer medicina y la medicina no tiene ideología política. O sea, la medicina, por definición, es apolítica. Yo no entra en mi consulta el paciente a operarse y le digo, ¿pero a quién votas? Porque me da igual. O sea, es apendicitis, es isquemia, ya está. Me da igual. Entonces, nos ha costado ver que sí que hay médicos que tienen ideologías políticas. No, que sí es muy chulo decir barra libre. Claro, ala, no, porque es muy chulo, no, porque pero claro, tú no pagas, te mantienen tu voto. O sea, ¿qué quiere oír el ancianito? El ancianito quiere oír que va a ir al médico y que el médico es súper feliz. Entonces, cuando de repente el médico empieza a salir y a decir, oye, yo no soy súper feliz, a mí no me hace súper feliz trabajar 24 horas. Oye, esto no es porque el problema sea yo, es porque es el sistema. Oye, no me pagan, no me contratan, me tengo que ir. De repente el ancianito ha empezado a decir, ¿cómo? ¿Que con mis impuestos no pagan a mis médicos? A mi médico que me ve todos los días y qué tal. Me cuida, ese ha empezado a quejarse ahí. Pero hasta entonces nosotros habíamos estado callados. Nosotros habíamos estado sonriendo y diciendo que es que vivíamos de vocación, que vivíamos del aire. Y luego cuando hemos empezado a decir, oye, no vivimos del aire, esta vocación no paga nuestras facturas y no podemos más, nos estamos suicidando y nos están pegando, ha empezado una campaña real que ha sido decir, mienten. Son unos clasistas, son unos privilegiados, ganan como ministros. Así la lucha de clases típica, ¿no? Enfrentamiento, pues otra vez más, ¿no? Sacan este tema de la victimización, del opresor oprimido. Van contra las enfermeras. Lo que quieren es estar por encima de los demás. Se enfrentan a unos con otros cuando lo que habría que generar es una unidad y un equipo dentro de los hospitales. Pero ¿yo qué gano con que tú ganes menos? Nada, yo no gano nada. Si yo lo que quiero es hacer medicina, cuidar de mis pacientes, que sobrevivan la máxima posible, poder aplicar la medicina moderna en España. Pero lo que no quiero es tener que estar viendo cómo llegar a fin de mes, viendo cómo conseguir no tener un insomnio que me mate y viendo cómo no desarrollar ideas suicidas. Es que eso es que es de lógica. No, que además, ¿qué queremos los pacientes? O sea, un paciente, tú misma como paciente, lo que queremos es a un médico que pueda realmente centrarse y pensar, no estar en esas condiciones. Mira, ¿no? Marga, o sea, ¿sabes cuando realmente, cuando yo colapsé de decir, ¿qué he hecho yo mal? O sea, de verdad, ¿qué he hecho yo mal en mi vida? Y yo he estudiado lo que se ha pedido, he seguido todos los cánones que se me pedía. Trabajo en A, cotizo, intento ser buena persona, mantengo mi vocación, tengo 3 hijos y llega mi marido, necesita un trasplante y estoy 7 meses esperando un TAC. Yo, que tengo, que no el trasplante, el TAC. Bajo ahí a hablar con compañeros, por favor, que mi marido necesita un TAC, que hasta que no tenga el TAC no le van a meter en listas de trasplante.
Mi marido dializándose 9 horas al día. ¿Sabes? Que es muy divertido eso con 40 años y 3 niños pequeños. ¿Cómo has podido con todo? Claro. O sea, Y yo haciendo guardias de 24 horas. Dejo a mi marido conectado a una máquina, con un bebé, con un tal, y me voy rezando al hospital. sí, porque no se empatiza con la Claro, situación real de claro, la familia, de la vida. A escuchar que esto se Tanta hace... conciliación y Claro, tanta que historia. esto se hace por mi bien. Que se hace por mí, ¿no? Todo esto se hace por mí. Y a escuchar pues todo tipo de problemas en el hospital, de cosas que me parecían muchísimo menos graves que lo que yo tenía en mi casa. Entonces, yo ahí empiezo a decir, quiero dejar las guardias. Quiero dejar de trabajar así. O sea, yo no me puedo permitir en mi familia trabajar así. Y necesito conseguir el TAC de mi marido. Tardé 7 meses. Entonces, a mí luego que me vengan a explicar a mí lo que es la vocación, lo que es ser médico, lo que es cuidar del paciente, lo que es el feminismo, ser un país progresista. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué me estáis contando? A mí dejar de contarme unicornios, dejar de hablarme de universalidad, equality, todo tipo de cosas que no son reales, señores. Que si yo no puedo tener un salario acorde a lo que invierto en ese salario, no voy a trabajar de eso. Que si yo resulta que voy a ganar lo mismo aquí que en Mercadona, pero en Mercadona puedo estar en mi casa a las 5 de la tarde, me voy a ir a Mercadona. No nos estamos quedando sin médicos porque... O sea, claro, se que van, si yo me se tengo tienen que cambiar de país, pues valoraré cuánto para mí de importante es vivir en este país y cuánto de importante es ejercer dignamente la medicina. Y cuando llega un punto en el que eso no importa, o lo dejo o me voy, que es lo que está pasando ahora mismo. Y que si yo ahora tuviera 18 años o 23, en esta semana que ha sido coger el MIR, yo tengo francas dudas de que no hubiera cogido una especialidad sin guardias. ¿Por qué? Porque me veo metida en un sistema que no es compatible con la vida. Y que tengo que estar así. Me quedan 13 años así. ¿Pero qué hago yo así 13 años? O sea, no es factible. Es que seguir así no es factible en España. Es que sin tu salud, sin la posibilidad de atender a tus hijos y poder atender a tu... O sea, es completamente contrario a quizá... O sea, vamos a decir, si tenías una vocación por la salud... Pues ya la he perdido. Entonces, ya, si tampoco decir... tendría que ser también por la tuya, ¿no? No, por la mía no puede ser, porque la mía es incompatible. O sea, intentar llevar una vida sana y ser médico en España en 2026 es incompatible. Intentar dormir cuando trabajas 24 horas al día y duermes por las mañanas es incompatible. Intentar tener hijos y verlos cuando tienes jornadas de 24 horas es imposible. Sobrevivir volviendo a tu casa en un coche cuando no has dormido en 24 horas es un peligro, señores. Hacemos campañas de la DGT de si usted está cansado no coja el coche y tenemos todos los médicos saliendo de guardia intentando volver a sus casas. Es que es absurdo este sistema. No, es absurdo y además vemos como en otros países es lo contrario. O sea, el médico tiene un prestigio, en España justo hay un desprestigio, parece que vamos contra nosotros mismos. Sí, ¿no? estamos haciendo leyes, o sea, España odia a sus médicos. O eso es la sensación que tenemos. Estamos haciendo leyes en contra de los médicos. Estamos quitándole voz a los médicos, estamos intentando que los médicos dejarlos de mentirosos, dejarlos de privilegiados, dejarlos y maltratarlos. Y el día que no sea, o sea, el día que esto no sea así, será porque nos hayan puesto 24 horas a todos. Pero mientras solo se le ponga 24 horas de trabajo seguido a los médicos, es porque a los médicos se les odia. No, desde luego las condiciones laborales que tenéis vosotros en cualquier otra profesión serían consideradas ilegales y explotación, ¿no? Efectivamente. Pero lo gordo es que el que explota aquí es el gobierno. Es el gobierno. Y lo gordo es que en 2026 estemos planteando hacer un estatuto marco. Volvemos a votar que hay que trabajar 24 horas. Volvemos a votar que no pasa nada con esos médicos. Y lo votamos sin los médicos, en contra de ellos. Y cuando los médicos se levantan y dicen, oye, cuando habléis de nuestras condiciones laborales, por favor, al menos que estemos sentados en esa mesa, se nos llama clasistas, privilegiados. ¿Pero qué sentido tiene que decida las condiciones laborales de un médico todos los no médicos? Es más, ahora cogemos y decimos, no, que las decidan también los pacientes. Claro que sí, señora. Ya. Voy a ir yo a decidir las condiciones de los... Eso es típico Esta también semana esta crisis. es muy divertido. Por favor, que llamen a todos los padres de España a que decidamos las condiciones de la gente que está de huelga en las guarderías. Perdón, las guarderías, en las escuelas los que no infantiles. comprometen nada. O sea, ahora mismo estamos en esa situación en casi todo. O sea, es muy típico aquí. O sea, todo el mundo tiene que tener voz, hablando? pero poniendo la carne en el asador otro. O sea, otro es el que
comprometiendo la salud, muchas veces también los recursos, ¿no? Que eso también a nivel de ciudadanos muchas veces lo vemos, ¿no? Estamos dando servicios y más servicios y más servicios, y aquel que contribuye y trabaja, al final se le quita cada vez más porcentaje de su sueldo para... Entonces, al final la gente ya no quiere ni trabajar. Pero si es que esto es muy gracioso, pero si es que en qué momento los sindicatos firman el borrador del Estatuto Marco y el nuevo Estatuto Marco, que lo firmaron Comisiones Obreras, UGT, SATSE. Un saludito, por favor. Sí, y CESIF. sí, estaban haciendo su trabajo. Un saludito. O sea, habéis firmado que queréis que los médicos trabajen 24 horas seguidas y que no tengan ningún tipo de derecho. Os estoy súper agradecida. De verdad. Cuando vengáis al hospital a pedir médicos, cuando os preguntéis por qué pegan a los médicos, porque habléis de la salud de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales, me voy a partir de risa en mi cara. O sea, es que es el colmo. El colmo. Sí, en teoría vuestros representantes, ¿no? Los que deberían estar siendo vuestra voz. Y luego que nos preguntemos qué nos pasa a los médicos. Esto nos pasa, que es una broma lo que se está haciendo con los médicos. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Esperamos estar a la altura de realmente conseguir solucionar este problema por el interés de todos, ¿no? Es verdad que cuesta entender que hayas tenido que llegar a este punto. De hartazgo. Bueno, más que de hartazgo, de salud. A mí me preocupa vuestra salud. Me parece que la reflexión debería ser de todos. ¿Cómo hemos podido llegar al nivel de que alguien dentro de nuestra sociedad esté en este punto? Y que además sea alguien que lo haya hecho por nosotros. Que luego además se nos llene la boca de protección social y de ofrecer a otros lo que no hemos sabido garantizar a nuestra propia sociedad. Vosotros sois parte de la sociedad y aquí se ve que hay un maltrato absoluto. Yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos, ¿no? Y nos debe dar vergüenza. Y desde luego a este gobierno le debería dar vergüenza el cómo está tratando a los médicos, porque además esto ha sido algo que no solamente ha ocurrido con el gobierno de... No, ha ocurrido con todos los gobiernos. Ha ocurrido con todos los gobiernos. O sea, eso sí que lo quiero dejar claro. Que es que esto ha saltado ahora, pero que es que esto ha sido con cada gobierno de España desde 2003. Y es más, a día de hoy está en manos de cada gobierno autonómico. Que es que tú podrías no hacer trabajar a tu médico de tu hospital hoy mismo 24 horas. Sí, pero y no lo hace nadie. Porque no estás ni creando plazas en las universidades, no estás joneando. No, pero es que eso no es verdad. Eso no es verdad, Marga. Mira, España tiene la mayor cantidad de universidades de plazas de medicina del mundo. Sí estamos creando médicos. Es más, vamos a ser la universidad de Europa, porque somos los más baratos. Claro, sí. Claro, o sea, no pagamos tampoco a nuestros médicos, ¿no? Como aquí va de baratito, pues los profesores de medicina tampoco. Entonces, España sí crea médicos, forma a los médicos y se los da al resto del mundo. Cuando vosotros veáis un médico noruego, cuando tú vayas a una urgencia de algún lado y de repente te baje un médico francés o un médico alemán o un médico británico, entonces estaremos en igualdad de Europa. En España no hay ni un médico de esos países. Todos esos países están llenos de médicos españoles. ¿Por qué? Porque ningún médico quiere trabajar con estas condiciones. Entonces, España fabrica sus médicos y se los manda a Europa. Y llevamos 30.000 homologaciones en 2025. 30.000 sobre 200.000, ¿eh? Es un 15%. ¿Y es igual de bueno la formación? De Latinoamérica. Pues no sé si es igual de bueno la formación, pero que se nos exija lo mismo. Si a mí se me ha exigido 4 años de residencia, formación en trasplante, formación en hemodinámica, formación en 1000 cosas para ser anestesista, al que venga a hacer de anestesista en España que se le exija lo mismo que al español. Lo mismo, ni más ni menos. En España ahora mismo está pasando que vienen médicos que nosotros aquí le estamos diciendo a los médicos de atención primaria que tienen que ser especialistas en familia, medicina de familia, 4 años, a 1.000 euritos el año, o sea, el mes, y ahora estamos trayéndolos de toda Europa y decimos que, o sea, de toda Europa, sobre todo Sudamérica, y no pasa nada. Sí, eso también es un clásico, la competencia desleal. Claro. ¿No? De aquí nos ponemos palos en la rueda y dificultades, exigimos cosas aquí que no exigimos a los de fuera. Perfecto, o sea, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos, tú no pones un pie ahí, vamos, no, a día de hoy yo con 15 años de experiencia, yo no soy anestesista en Estados Unidos. Yo no soy anestesista en ningún país que no sea de la Unión Europea. Porque tenemos estándares comunes. ¿Y en España? ¿En España qué pasa?
Pues no sé, que me lo contesten. Es que No, yo, que claro, los o sea, intereses de los españoles nos están defendiendo, eso está claro. no, que no vamos a generar un sistema sanitario de calidad, que vamos a generar un sistema sanitario barato, barato, que es lo que queremos en España, un sistema sanitario barato. Y eso claramente no es de calidad en sanidad. Bueno, pues en Vox creemos que la primera inversión debe ser en salud. O sea, ahí es donde no hay que escatimar los recursos y acabar con todo el gasto superfluo, porque esto de verdad que además, o sea, nos puede además sonar todavía más las alarmas cuando vemos lo que se puede gastar en dinero para un Ministerio de Igualdad, en campañas más bien ideológicas, ¿no? O sea, yo creo que eso todavía clama todavía más el cielo, ¿no? O sea, cuando vemos un gasto mastodóntico en un gobierno que no procura ni siquiera buenos servicios a los resulta ciudadanos. que hace 5 años perdemos no sé cuántos médicos, por ejemplo, en Baleares, porque tienen que hablar catalán, y resulta que ahora traemos 30.000 hablando en español y no pasa nada. Y hace 5 años estábamos diciendo al que no tenía nivel no sé cuántos de catalán que no podía ejercer en Baleares. ¿De verdad de qué estamos hablando? O sea, es que es como un barco sin timón. ¿Pero a qué estamos? ¿A tener medicina? ¿A tener medicina en un idioma? ¿O a tener medicina de calidad? ¿O a tener medicina barata? ¿O a atender a todo el mundo? Estamos a todo, nosotros a todo. Entonces, pues claro que se gasta mucho dinero. O empezamos a dirigir el dinero a tener medicina y dejarnos de idioteces, o es que vamos a ir de mal en peor. Y desde luego los médicos no van a pagar ya más el pato. Muchas gracias. De nada, Marga, muchas gracias a ti.